Me pediste que te contara la historia. ¿No quieres escuchar la historia, Mickey? Ahora no puedes salir de tu cama. Tienes que mirar. Quiero decir, tienes que escuchar. Al dejar atrás 1968, no había manera de saberlo, pero 1969 iba a desarrollarse como el episodio final de toda la década. ¿Los Ángeles está golpeando a los músicos? Qué mala onda. En el camino, el juez de la Corte Suprema Ave Fortas renunció en relación con un escándalo de soborno. Y Rocky Marciano, el único campeón de peso pesado invicto en la historia del boxeo, moriría en un accidente de avión. Pero también pasaron cosas buenas. Se estableció PBS, se inventaron las pelotas Nerf y 35 millones de personas sintonizaron para ver a Tiny Tim casarse con la señorita Vicky en The Tonight Show. Así que ahora vamos a llevarlos a través de las noticias, la cultura, los deportes, el entretenimiento y todo lo extraño que ocurrió en 1969, porque esto es Timeline. Bien, esperamos que estén listos para un poco de amor al estilo americano, porque este episodio trata completamente sobre 1969, pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal de Weird History y cuéntanos en los comentarios qué otras líneas de tiempo te gustaría escuchar. Ahora, ¿están listos para saber qué pasó el año en que Duke Ellington recibió la Medalla Presidencial de la Libertad? Eso sería como incendiar la tierra solo para tostar un poco de pan, ¿no crees? El 2 de enero, el magnate australiano de los medios, Rupert Murdoch, inició 1969 superando la oferta de Pergamon Press de Robert Maxwell para quedarse con el destacado tabloide de Fleet Street, News of the World. Murdoch, quien ya era dueño de un importante periódico australiano, superó a Maxwell al unirse con la familia Carr, que poseía el 30% del periódico y consideraba que la oferta de Maxwell era demasiado baja. Según Murdoch, los accionistas han evaluado mi trayectoria en Australia y esperan que pueda hacer lo mismo en este país. La publicación del Saturday Evening Post comenzó en 1821 y para los años 40 era una de las revistas más influyentes de Estados Unidos, famosa por las escenas de la vida estadounidense ilustradas por Norman Rockwell que frecuentemente adornaban sus portadas. Pero durante los años 50 y 60, el auge de la televisión y los cambios en la cultura estadounidense hicieron que la publicación entrara en declive. Perdió $5 millones en 1968, así que el 10 de enero de 1969, la compañía anunció que la edición del 9 de febrero sería la última de su tirada original. Mickey Mantle fue uno de los jugadores más queridos que jamás haya vestido el uniforme de los Yankees. Pero en 1969 su promedio de bateo bajó, junto con su promedio de slugging, jonrones y carreras anotadas. Así que el 1 de marzo, después de 18 años en las grandes ligas, Mantle le dijo a los medios: Me siento tan bien como siempre, pero en los últimos 2 o 3 años no he podido correr tan bien como antes, ni batear, ni lanzar, y los muchachos jóvenes simplemente se están volviendo un poco demasiado rápidos para mí, así que pensé que ya era hora de retirarme. Eres un inútil, no puedes hacerle eso a Herbie, no vas a ganar ninguna de esas carreras, no podrías ganar ni un juego de canicas contra un loco de 12 dedos en este momento, por favor. ¿Puedes dejar de hacer ruido allá afuera, Tennessee? No puedo ni pensar, no estoy allá afuera, estoy aquí adentro, Chrome. O sea, detente, Sam, no sabes lo que estás haciendo. Mira lo que le hice a mi auto. Está bien, tal vez estaba un poco celoso. Por supuesto que está celoso. Siempre ha estado celoso porque yo recibo el crédito por ganar esas carreras. Continúa. Date cuenta de lo que estás diciendo. Matadero 5 o La Cruzada de los Niños, un baile obligatorio con la muerte, sigue a Billy Pilgrim, un soldado estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, que da desanclado en el tiempo. La primera novela superventas escrita por Kurt Vonnegut, la novela, que fusiona elementos de la biografía de su autor con ciencia ficción y temas antibélicos, fue lanzada recibiendo tanto elogios como controversia. En el libro hablas en realidad sobre la posibilidad de que tu héroe Billy Pilgrim salte de una frecuencia de tiempo a otra. Creo que estamos condenados por la eternidad a repetir este programa. Nuestras vidas son algo así como un péndulo que comenzamos al nacer y oscilamos hasta la muerte y de ida y vuelta a lo largo de toda la eternidad. En los años desde entonces, ha sido prohibido en escuelas, retirado de bibliotecas y sometido a quemas, mientras que también ha llegado a ser considerado ampliamente como una de las novelas antibélicas más perdurables jamás escritas. Así es. El 4 de abril, CBS canceló abruptamente el programa de comedia de los hermanos Smothers y lo reemplazó con Hee-Haw. El punto de vista liberal no se muestra en la televisión. Oculta todos los temas para que la gente del Medio Oeste o de algunas zonas que no son urbanas no tenga acceso a la realidad de los hechos.
Los problemas de la gente negra, los problemas de los jóvenes nunca se reflejan. Oficialmente, la cadena afirmó que el cambio se hizo porque los hermanos no entregaron un episodio a tiempo para que los censores lo revisaran antes de su transmisión. Pero la verdadera razón fue quizás los frecuentes comentarios políticos de los hermanos, que abordaban temas como la guerra de Vietnam y el movimiento por los derechos civiles, y que a menudo resultaban controvertidos. El programa en cuestión fue considerado por CBS como de mal gusto en general, y en particular el sermoncito de David Steinberg. Y me gustaría recordarles que sí, pongamos a Cristo de vuelta en la Navidad y la K de vuelta en Hanukkah. El béisbol es el pasatiempo de Estados Unidos y Canadá está en América del Norte, así que en 1969 el béisbol se fue al norte. El primer equipo canadiense de las grandes ligas de béisbol fue los Expos de Montreal, y el 8 de abril jugaron su primer partido contra los Mets en el Shea Stadium en Nueva York. Jim Mudcat Grant fue el abridor por los Expos, y los Mets pusieron al aparentemente imparable Tom Seaver como su lanzador inicial. Grant solo llegó hasta la segunda entrada, pero los Expos aún así ganaron 11-10. El 29 de septiembre de 2004, los Expos estaban listos para jugar su partido número 2786 en casa en el Estadio Cherry. Pero 3 horas antes de que comenzara, el mundo se enteró de que sería el último. Los Expos llevaban mucho tiempo en decadencia. En 2001, por ejemplo, la asistencia promedio a los partidos en casa cayó a 7.935 frente a 28.650 en 1983. Los aficionados culparon a la mala gestión y a los cambios de propietarios, pero el daño ya estaba hecho. El equipo anunció que se mudaría a Washington, D.C. y se rebautizaría como los Nacionales. Ustedes han sido geniales. La gente de Montreal ha sido genial. Ojalá pudiéramos quedarnos y jugar un par de años más. Este episodio de Timeline es presentado por Play. Eres dulce, cariño, me pones triste porque eres dulce. Dulce promesa. ¿Qué te pasa, Jess? Perdón, simplemente no estoy de humor. Entonces, ¿cuál es el problema? Esas vibras malditamente tristes. Qué lindo. Consigo a un vocalista principal que actúa como si yo tuviera mal aliento. Mira, Davis, ¿quieres que te diga las cosas como son? Prueba esto. Listerine, el Viejo truco. asesino de gérmenes de siempre. No lo critiques a menos que tengas algo mejor, amigo. Recuerden, amigos, el antiséptico Listerine elimina los gérmenes que pueden causar mal aliento. Está bien, muchachos, no más comerciales. Buenas vibras, Jim. Excelentes vibras, nena. Con un poco de ayuda del antiséptico Listerine, elimina los gérmenes y su efecto dura horas. En 1969, los actores cómicos John Cleese y Graham Chapman recibieron una oferta de la BBC para tener su propio programa. En ese momento, eran grandes admiradores de la comedia que hacían sus amigos Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin y el animador Terry Gilliam en la serie No ajuste su televisor. Así que el 11 de mayo todos se reunieron en el restaurante Kashmir Tandoori en Hampstead. Deben haber congeniado muy bien porque decidieron unirse como el grupo cómico Monty Python. Su programa, El Circo Volador de Monty Python, debutaría el 5 de octubre. Miami Beach, ahí es donde puedes conseguir algo. Cualquiera puede conseguir algo ahí, incluso tú. En Nueva York, ninguna señora rica y con clase compra esa basura de vaquero ya. Se están riendo de ti en la calle. Estoy caminando aquí. El 3 de junio, la editorial World Publishing Company lanzó el libro ilustrado para niños La oruga muy hambrienta. Escrito por el exdirector de arte de una agencia de publicidad de Madison Avenue, Eric Carle, el libro sigue a la oruga protagonista que come una variedad de alimentos antes de convertirse en mariposa. Esa sencilla historia de 224 palabras aparentemente tocó una fibra sensible, porque desde su lanzamiento ha sido traducida a 62 idiomas y ha vendido más de 50 millones de copias. Para 1969, la guerra de Vietnam era ampliamente impopular entre los estadounidenses. Así que el 8 de junio, el presidente Nixon, quien había hecho campaña con la vaga promesa de paz con honor en el conflicto, se reunió con el presidente de Vietnam del Sur, Nguyen Van Thieu. Juntos anunciaron que 25,000 soldados estadounidenses serían retirados de Vietnam en agosto, atribuyendo la medida al progreso en el entrenamiento de las fuerzas de reemplazo survietnamí. Es el deber constante del pueblo vietnamita asumir más responsabilidades y aliviar la carga del pueblo estadounidense que nos apoya para defender la libertad. En 1970, las bajas estadounidenses serían menos de la mitad de lo que fueron en 1969, y Nixon anunciaría el retiro de 150,000 soldados más. Quiero decirte que te voy a dar una paliza, o te veré colgado en Fort Smith cuando le convenga al juez Parker. ¿Cuál prefieres? Eso me parece hablar con valentía para un hombre gordo y tuerto. Prepara tu arma, hijo de perra.
Dispárenles, están demasiado lejos y... Se están moviendo demasiado rápido. Nos va a matar a todos. Me voy a deshacer de él. No me voy a deshacer de nadie. Vamos a mantenernos juntos como solíamos hacerlo. Cuando te unes a un hombre te quedas con él. Y si no puedes hacer eso, eres como un animal. Estás acabado. Estamos acabados. Todos nosotros. El primer Festival Pop de Newport se celebró en Costa Mesa, California, en 1968. Y fue el primer concierto en tener más de 100,000 asistentes que pagaron su entrada. El 20 de junio de 1969 se realizó el siguiente Festival Newport 69, que atrajo a más del doble de personas. El Newport 69 contó con artistas como Ike y Tina Turner, Joe Cocker y Jimi Hendrix. El espectáculo en sí fue un éxito, pero cientos de alborotadores fuera de las puertas causaron daños por $50,000 a casas y negocios cercanos. El 22 de junio, la actriz Judy Garland, mejor conocida como Dorothy, en el clásico de 1939, El Mago de Oz, fue encontrada muerta por una sobredosis de barbitúricos en el baño de su casa en Londres. Por recomendación de su madre, la exestrella infantil había comenzado a tomar pastillas para tener energía desde los 10 años de edad, y los ejecutivos de MGM le daban anfetaminas para animarla frente a las cámaras. Garland luego luchó contra la adicción por el resto de su vida. ¿Y cuáles son tus planes ahora que estás casada? Vamos, lúcete. Al momento de su muerte tenía solo 47 años. A la 1:21 a.m. del 28 de junio, la policía allanó el Stonewall Inn en Greenwich Village, Manhattan. El lugar, que era popular entre la comunidad LGBT, la multitud estaba acostumbrada a las redadas, pero normalmente les avisaban con anticipación y solían hacerse en noches tranquilas. Esta vez, sin embargo, no hubo aviso y el lugar estaba lleno. La policía perdió el control rápidamente y la situación se convirtió en un motín. El motín de Stonewall, que continuó una segunda noche, ahora se considera un momento histórico para el movimiento por los derechos de los homosexuales, y en 2016 se instaló un monumento nacional en el lugar para conmemorar el evento. Aquí está el primero del día, muchachos, por el viejo D.H. Lawrence. Zeitgeist. ¿Cuánto tiempo dijeron que les iba a tomar llegar allá, muchachos? Unos 2 o 3 días. 2 o 3 días. Eso es correcto. Ojalá pudiera ir con ustedes. Sí. ¿Tienes casco? Oh, tengo un casco. He solicitado esta oportunidad para hablar con la gente de Massachusetts sobre la tragedia que ocurrió el pasado viernes por la noche. Alrededor de las 11:15 de la noche del 18 de julio, el senador Ted Kennedy y Mary Jo Kopechne salieron de una fiesta en la isla Chappaquiddick, frente a la costa de Martha's Vineyard. En el camino, el auto del senador derrapó fuera de un puente de un solo carril y cayó a un estanque. Kennedy, quien huyó del lugar y no reportó el accidente hasta las 10 a.m. de la mañana siguiente, después afirmó que intentó liberar a Kopechne, pero no lo logró. Hice un esfuerzo inmediato y repetido por salvar a Mary Jo, sumergiéndome en la corriente fuerte y turbia, pero solo logré aumentar mi estado de agotamiento total y alarma. Posteriormente se declararía culpable de abandonar la escena, y el incidente terminó efectivamente con su sueño de postularse para presidente. El 21 de julio, la carrera espacial, que duró una década, llegó a su clímax cuando el astronauta Neil Armstrong descendió del Apolo 11 a la superficie lunar, convirtiéndose en el primer ser humano en caminar sobre la Luna. Luego pronunció la ahora famosa frase: "Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad". La frase no tiene mucho sentido, ya que hombre y humanidad significan lo mismo. Sin embargo, según Armstrong, en realidad dijo un hombre, pero una falla en la transmisión silenció esa parte. En 1969, el profesor de música de UCLA, Gary Hinman, se hizo amigo de una familia informal liderada por un tipo llamado Charles Manson. Manson creía erróneamente que Hinman había heredado una fortuna y la quería, así que varios miembros de la familia fueron a la casa de Hinman y lo mantuvieron como rehén durante 3 días. Finalmente, el propio Manson llegó y cortó a Hinman con una espada antes de ordenar a Bobby Bobo Soleil que matara a Hinman y usara su sangre para escribir "cerdito político" en la pared. Con eso, la ola de asesinatos de la familia Manson, que incluiría los infames asesinatos Tate LaBianca del 9 de agosto, había comenzado. Continuaría hasta el 1 de diciembre y cobraría al menos 9 víctimas. Este episodio de Timeline es presentado por... ¡Mamá mía! Esas sí que son unas albóndigas picantes. Jack, perdón, toma 28. Fuera, Tony, y acción. ¡Mamá mía! Esa es una albóndiga picante. Dios, ¿qué pasó con eso? Veo, pues la veo. Toma 59. Y acción.
Jack, a veces comes más de lo que deberías. Y cuando está picante, además. Mamma mía, ¿necesitas Alka-Seltzer? Alka-Seltzer puede ayudarte a deshincharte, aliviar la acidez estomacal y ayudarte a volver a ser el de antes. Mamma mía, esa es una albóndiga muy picante. Mark Davis es el hombre a cargo de nuestra casa de ilusiones, o como la llamamos, una mansión embrujada y lo sobrenatural. Desde 1951, Walt Disney y sus ingenieros creativos querían construir una mansión embrujada. Originalmente se planeó que estuviera al otro lado de la calle del estudio de Disney. Esos planes cambiaron después de que Disneyland abrió en 1955. En 1961 a los visitantes del parque se les entregaron volantes publicitarios de la mansión y se decía que abriría en 1963. Pero debido al trabajo de Disney en la Feria Mundial de Nueva York y su posterior muerte en 1966, solo el exterior estaría terminado para entonces. En cambio, la mansión no abriría hasta el 9 de agosto de 1969. Con la posible excepción del alunizaje, el momento que mejor definió a los años 60 probablemente fue la Feria de Música y Arte de Woodstock, que comenzó en Bethel, Nueva York. El 15 de agosto, una audiencia de casi 500,000 personas soportó atascos de tráfico sin precedentes y cielos nublados. Para ver presentaciones de artistas como Juana Báez, Santana, los Grateful Dead, Janis Joplin, los WHO, Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash y Young. Y Jimi Hendrix, quien cerró el espectáculo con un set que incluyó su ahora icónica interpretación del himno nacional. Dada la posición de Woodstock en la cultura pop, era inevitable que alguien intentara repetirlo. Un festival para celebrar el 25 aniversario del evento se organizó en 1994, y luego estuvo Woodstock 99, que se llevó a cabo en Roma, Nueva York, del 22 al 25 de julio. Woodstock 99 fue un poco diferente de su homónimo. Encabezado por bandas como Metallica, Korn y Limp Bizkit, el evento sufrió por la mala sanidad, saqueos, vandalismo, incendios provocados y estuvo marcado por la violencia, el acoso sexual, las agresiones sexuales y 3 muertes. Ahora recordado como un completo desastre, el evento resultó ser la muerte de los festivales Woodstock. El 1 de septiembre, el movimiento de oficiales libres, liderado por nacionalistas árabes en el ejército libio, llevó a cabo un golpe de estado para derrocar al monarca del país, el rey Idris I, cuya mala gestión del gobierno lo había vuelto impopular. El golpe de estado sin derramamiento de sangre, que llegaría a conocerse como la revolución de El Fatah, fue elogiado por el público, que también acogió al nuevo líder recién instalado, Muammar el-Gaddafi. Muammar el-Gaddafi permanecería en el poder hasta su ejecución durante un levantamiento en 2011. No eres tu Puffinstock, alcalde de la isla viviente. Señor Puffinstaff, ¿por qué esa bruja intentó capturarme? Debes tener algo que ella quiere y puede ser bastante codiciosa. Pero no tengo nada que ella pudiera querer. Lárgate de aquí. ¡Sácame de aquí! ¿Qué fue eso? Bueno, necesitarás emoción. Olvidé a Freddy. Este es mi amigo Freddy. Es la única fruta parlante en el mundo. Por favor, Jimmy, exprímeme el agua. O me oxidaré. ¿Qué hace una vieja armadura vacía en el asiento del conductor de esta camioneta? Tal vez salió por la noche, ¿entiendes? Ahora mira lo que hizo ese perro. Él sabe que no puedo ver sin mis lentes. Ahí estás. Shaggy. Para 1969, los Beatles se estaban desmoronando. La muerte del manager Brian Epstein y la creciente adicción a la heroína de John Lennon dejaron a Paul McCartney a cargo, y los demás lo encontraban demasiado mandón. Al mismo tiempo, George Harrison se sentía cada vez más sofocado por el dominio de Lennon y McCartney, y los intereses comerciales de la banda eran un desastre. La última sesión de grabación en la que participaron los 4 fue el 20 de agosto, y un mes después, el 20 de septiembre, John les informó a Paul y a Ringo que dejaría la banda. Los 4 Beatles nunca volverían a tocar juntos como grupo. Siempre dijiste que cualquiera de nosotros podía desafiarte, Boy. No, todavía no. No hasta que Harvey y yo aclaremos las reglas. ¿Reglas? ¿En una pelea con cuchillos? ¿Sin reglas qué? Bueno, si no va a haber reglas, que empiece la pelea. Alguien cuente 1, 2, 3, ¡ya! 1, 2, 3, ¡ya! El 24 de septiembre, 8 activistas contra la guerra, acusados de conspiración e incitar a la violencia en la Convención Nacional Demócrata de 1968, fueron llevados a juicio en Chicago. Pero los 8 de Chicago se convirtieron en los 7 de Chicago después de que el acusado Bobby Seale, quien pasó días atado, amordazado y encadenado a una silla por orden del juez,
se declarara nulo su juicio. Los 7 restantes interrumpieron repetidamente el proceso haciendo cosas como cantar Hare Krishna y leer poemas. 5 fueron condenados y todos, incluido el abogado William Kunstler, fueron declarados en desacato. Pero una corte de apelaciones posteriormente revocaría esos resultados. Esta es Martín, es una mujer encantadora. Sí, está fuera de serie, papá. Genial, es mía. ¿Por qué ella piensa eso? Siempre es mío. Hola, estoy nervioso. ¿Por qué no tomas un tranquilizante? Ya tomé uno. Bueno, quizá deberías tomar otro. De ninguna manera. Quiero estar tranquilo para la ceremonia, pero hay que considerar la luna de miel. Los Weathermen eran una organización estudiantil militante decidida a derrocar al gobierno de Estados Unidos. Para protestar contra la acción violenta de la policía en la Convención Demócrata de 1968, el grupo convocó a 4 días de furia a partir del 8 de octubre. No hay manera de comprometerse con la no violencia en medio de la sociedad más violenta que la historia haya creado. Esa noche, aproximadamente 300 manifestantes, mucho menos de lo esperado, se presentaron en el Parque Lincoln de Chicago y a las 10:25 p.m. comenzaron una arremetida hacia el sur, rompiendo ventanas a su paso. Sin embargo, la policía logró sofocar el disturbio rápidamente y para cuando terminaron los días de furia, casi 300 miembros de los Weathermen, incluidos todos sus líderes, habían sido arrestados. La Serie Mundial de 1969 comenzó el 11 de octubre y enfrentó a los Orioles de Baltimore contra los Mets de Nueva York. Liderados por el bateador Frank Robinson, los Orioles dominaron la temporada regular y parecían prácticamente invencibles al entrar a la serie. Sin embargo, los Mets nunca habían terminado más arriba del 9º lugar desde que se unieron a la liga en 1962 y parecían muy fáciles de vencer. Sin embargo, el equipo lograría lo que aún se considera una de las mayores sorpresas en la historia del béisbol al vencer a los Orioles en 5 juegos y ganarse el apodo de los Mets milagrosos. Hermoso. Simplemente hermoso. Este episodio de Timeline es presentado por... Oye, ¿qué pasa, Mike? No pasa nada, bichos. Aquí no hay nadie más que nosotros, los monos. Oigan, amigos de Kool-Aid, preparen Kool-Aid con amigos para una diversión que nunca termina. Prepara una mezcla para refresco Kool-Aid. Siempre puedes usar otra negatividad. El 11 de octubre, el estudiante de doctorado Paul Stein conducía su taxi cuando un pasajero le pidió que lo llevara al barrio de Presidio Heights en San Francisco. Pero cuando el taxi llegó a su destino, el pasajero le disparó fatalmente a Stein en la cabeza y le robó la cartera y las llaves. 3 adolescentes vieron claramente al asesino, quien dejó 2 huellas dactilares parciales en el taxi antes de huir de la escena. La policía ahora está convencida de que fue el asesino de un taxista de San Francisco, quien envió un trozo de tela ensangrentada junto con una carta al San Francisco Chronicle. Arrancado de la camisa de Paul Stein, se comprobó que, de hecho, provenía del taxista cuando fue asesinado la noche del sábado pasado en Presidio Heights. A pesar de ser interrogado por 2 oficiales de policía a solo unas cuadras de distancia, el asesino logró desaparecer, revelando más tarde a los medios que él era el Zodíaco. A pesar de evadir la captura, ese sería su último asesinato confirmado. Te dice que eres un tipo genial. Bueno, eso no es cierto, me pongo nervioso por cualquier cosa. Es el modelo. Winslow Wong. El señor Winslow Wong está perdiendo la cabeza. ¿Qué vas a poder hacer? ¿Romper otro código de abrigo? Está tratando de causarle problemas al señor Philip Marlowe. Lo que Wong no sabe es que Marlowe es un tipo difícil de desenmascarar. James Garner es Marlowe. Marlowe es el hombre que hace las preguntas. ¿Tu madre sabe a qué te dedicas? Marlowe es el hombre al que le piden que dé las respuestas. ¿Cómo supiste eso también? Soy un detective entrenado. ¿Qué te puedo comprar? ¿Dinero o demonios? Carro VIP. Bienvenido al país de Marlowe. Es un buen lugar para visitar, pero no querrías vivir ahí. A las 10:30 p.m. del 29 de octubre, el estudiante de UCLA, Charlie Klein, usó una computadora de la universidad para conectarse a una computadora en el Instituto de Investigación de Stanford, usando la red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, o ARPANET. Klein intentó escribir la palabra login, pero su sistema se cayó después de las 2 primeras letras. Después de que el programador Bill Duval hizo algunos ajustes, Klein lo intentó de nuevo y logró iniciar sesión con éxito. Sin embargo, debido al percance anterior, el primer mensaje transmitido con éxito a través de ARPANET, uno de los principales precursores de Internet, fue hola. Sally, nunca has visto una calle como la calle Sésamo. Aquí pasa de todo. Hola Gordon, ¿cómo estás? ¿No sabes lo que estás haciendo? Quiero que conozcas a Sally. Qué tierno. Hola Phil. Estamos vendiendo a Big Bird. Mira hacia abajo, mira por aquí, por favor, ¿no lo ves? Espera un momento. Big Bird.
Hola, genial, mira. Ella mide 2,5 metros de altura. No, no es cierto. Ella solo mide 1,20 m. Si estabas en Columbus, Ohio, el 15 de noviembre y querías una hamburguesa, una de tus opciones era un nuevo lugar llamado Wendy's. Fundada por el ex ejecutivo de KFC, Dave Thomas, quien nombró la franquicia en honor a su hija, Wendy's se hizo famosa rápidamente por sus hamburguesas cuadradas. Según Thomas, la hamburguesa cuadrada sobresalía del pan, dando la impresión de tener más carne. Era ingenioso, pero no fue idea suya. De hecho, Thomas basó las hamburguesas de Wendy's en unas similares hechas por Huki Hamburguesas en su ciudad natal de Kalamazoo, Michigan. Etso Arachi Nasimetu, también conocido como Pelé, es ampliamente considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. El 19 de noviembre se enfrentaba al Vasco da Gama en el Estadio Maracaná de Río, pero lo único que le importaba a los medios o a los 100,000 aficionados presentes era el hito que el legendario atleta brasileño probablemente alcanzaría esa noche. A los 78 minutos del partido sucedió. Pelé pateó tranquilamente un tiro penal hacia la esquina derecha de la portería, lo que significó el gol número 1000 de su carrera. Creado por Fujiko F. Fugio y Fujiko A. Fugio, los seudónimos de Hiroshi Fujimoto y Moto Abiko, Doraemon es un manga japonés que apareció por primera vez en diciembre de 1969. La serie, que se publicó simultáneamente en 6 revistas diferentes, seguía a Doraemon, un gato robot que viaja en el tiempo desde el siglo XXII para ayudar al estudiante Nobita Nobi. Se convirtió en un éxito masivo, siendo adaptado posteriormente a un anime exitoso, así como a una película, un musical, decenas de videojuegos y una serie de comerciales protagonizados por celebridades como Jean Reno y Bruce Willis. 3 foto. El festival gratuito de Altamont Speedway en California, celebrado el 6 de diciembre, contó con la participación de los Rolling Stones y atrajo a aproximadamente 300,000 asistentes. Desafortunadamente, los Stones contrataron a los Hells Angels para encargarse de la seguridad y les pagaron con cerveza. A medida que se emborrachaban, se volvieron agresivos con los fanáticos y las cosas se salieron de control. ¿Esto está encendido? Sí, me estás hablando, yo te voy a hablar, te estoy hablando a ti, hombre. Le estoy hablando a la gente que golpeó a mi vocalista principal, le estoy hablando a mi gente. Ahora déjame decirte lo que está pasando. ¡Tú! ¿Qué está pasando? Vamos, mantengamos la calma. No puedo hacer más que pedirles, rogarles que simplemente conserven la calma. Todo llegó a un punto crítico cuando Meredith Hunter, de 18 años, intentó subir al escenario con un revólver mientras los Stones tocaban su éxito. Simpatía por el diablo, el ángel del infierno. Alan Pasaro vio el arma, sacó un cuchillo y apuñaló a Hunter 16 veces, matándolo al instante. Lo siento mucho. Dios mío. ¡Feliz cumpleaños! ¡Hey! Dije mis primeras palabras, pero... ¡Birthday! ¡Hey! I said my first words. Pero los muñecos de nieve no pueden hablar. Está bien, vamos. ¿Cuál es la broma? ¿De verdad podría estar vivo? Cualquiera que viviera contigo se pondría tan nervioso como un gato. ¿Qué fue lo que acabas de decir? Dije que cualquiera que viviera contigo se pondría... Soy una Shanagali, saca esa idea de tu cabeza en este instante. Vaya, la idea de que siquiera menciones algo así. Quiero decir, entiende de una vez por todas que no tengo ninguna intención de casarme contigo. Finalmente, el 21 de diciembre, el mundo recibió una visión aleccionadora de lo que estaba por venir, gracias a un artículo del New York Times titulado «Científicos advierten sobre cambios en el clima como resultado de la contaminación». El artículo informaba sobre un discurso de J.O. Fletcher de la corporación Rand, quien afirmó que la Tierra se estaba calentando y que ya estaban ocurriendo cambios ambientales sustanciales. Según Fletcher, los procesos naturales eran responsables de la mitad del cambio. Pero dentro de otra generación, el dióxido de carbono producido por el hombre aceleraría el problema, y así terminó 1969, los Beatles ya no existían. La retirada lenta de Estados Unidos de Vietnam había comenzado. La carrera espacial puso a un hombre en la luna. El movimiento hippie alcanzó su punto máximo en Woodstock, y Mickey Mantle se retiró. Mirando atrás ahora, los años 60 resultaron ser una muestra caótica de lo mejor y lo peor que la humanidad tiene para ofrecer. Sin duda, tiempos geniales. ¿Y tú qué piensas? ¿Y qué partes de los años 60 te parecieron más interesantes? Déjanos saber en los comentarios abajo. Y si quieres saber qué pasó después de los años 60, revisa nuestros videos de la línea del tiempo sobre los años 70 y los 80.